¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre las manos, que tu cuerpo ya no responde igual y que, poco a poco, la vida empieza a volverse más incierta? Si has pasado los 50, tal vez la ansiedad haya adoptado nuevas formas. Antes te angustiaban otras cosas: el trabajo, la crianza, la estabilidad económica, pero ahora surgen preguntas más profundas. ¿He hecho las elecciones adecuadas en mi vida? ¿Qué será de mi salud? ¿Y si el tiempo se me está acabando? No estás solo. Miles de personas en esta etapa sienten lo mismo. La ansiedad se alimenta del miedo y la incertidumbre. Aunque pocos saben que estos sentimientos no son nuevos, hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya se enfrentaban a los mismos dilemas. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones: si te preocupas por el futuro, lo haces en vano, porque el futuro aún no ha llegado, solo el presente es real. Y en el presente está tu poder. ¿Qué significa esto? Que la ansiedad no es más que una trampa mental, una ilusión que nos hace sufrir por aquello que todavía no sucede, pero lo mejor es que, si la ansiedad nace en nuestra mente, también podemos aprender a desactivarla. En este video descubrirás 12 valiosas lecciones del estoicismo que han ayudado a miles de personas a reencontrar su paz interior. No se trata de simples consejos motivacionales, sino de principios prácticos que, si los aplicas, pueden transformar la forma en que ves la vida. Hoy es el día en que decides dejar de ser esclavo de la ansiedad. Respira hondo. Empecemos. Y distinguir lo que puedes y no puedes controlar. La ansiedad es una batalla interna que muchas veces parece imposible de vencer. Puede comenzar con un pensamiento pequeño, una inquietud que se infiltra sin que te des cuenta. Why? Antes de notarlo, esa preocupación crece. Se expande como una telaraña que te atrapa en una espiral de pensamientos sin fin. Antes te angustiaban tus hijos, tu trabajo, la hipoteca, pero con los años, las inquietudes adquieren nuevas formas. El temor al futuro, la incertidumbre sobre la salud, la sensación de que el tiempo se escapa demasiado rápido. Es natural sentirse así. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que sí existe una manera de recuperar la calma y romper ese ciclo interminable de ansiedad. Los estoicos descubrieron hace más de 2000 años una verdad esencial sobre ella. Sufrimos no por lo que ocurre, sino por nuestra resistencia ante lo inevitable. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dejó una enseñanza sencilla pero transformadora. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Aún así, la mayoría de las personas pasa la vida preocupándose por aquello que nunca ha estado bajo su control. Piensa en esto. ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en lo que otros opinan de ti? ¿Cuántas veces has revivido conversaciones del pasado preguntándote si dijiste lo correcto o si podrías haber actuado distinto? ¿Cuántas veces has perdido la calma por algo que ni siquiera ha ocurrido? La verdad es que la ansiedad se alimenta de lo que no podemos controlar. Es como intentar detener la lluvia con las manos. Un esfuerzo inútil que solo te deja más empapado. La clave para liberarte de la ansiedad está en aprender a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Para visualizarlo mejor, imagina 2 círculos. En el primero, el círculo del control, se encuentran todas las cosas que realmente dependen de ti: tu actitud, tu esfuerzo, tus pensamientos, la manera en que respondes a las circunstancias, la forma en que cuidas tu cuerpo y tu mente. Son aspectos que, aunque a veces parezcan insignificantes, influyen directamente en tu vida. En el segundo círculo, el círculo de la preocupación, se encuentran todas aquellas cosas que están completamente fuera de tu control. El pasado, las opiniones ajenas, la economía mundial, el envejecimiento, la salud de los demás, la muerte.
Puedes preocuparte tanto como quieras por estas cosas, pero nada de lo que hagas cambiará su curso. El problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en este segundo círculo, se angustian por lo que otros puedan pensar, se paralizan ante el miedo a cometer errores, se llenan de ansiedad imaginando escenarios que probablemente nunca ocurran. Sin darse cuenta, desperdician su energía en asuntos imposibles de modificar mientras descuidan aquello sobre lo que sí tienen influencia. Imagina el caso de un hombre de 55 años que acaba de perder su empleo. Su primera reacción es el pánico. ¿Cómo pagaré mis cuentas? ¿Y si nunca consigo otro trabajo? ¿Qué pensarán mis amigos y mi familia? Su mente comienza a recorrer todos los peores escenarios posibles y la ansiedad crece cada vez más. No logra dormir. Se siente sin fuerzas. Se aísla. Pero ahora imagina que este mismo hombre decide aplicar la filosofía estoica. En lugar de dejarse dominar por la ansiedad, se plantea una pregunta esencial. ¿Qué puedo controlar en esta situación? Comprende que, aunque no puede cambiar la decisión de la empresa que lo despidió, sí puede actualizar su currículum, adquirir nuevas habilidades, buscar oportunidades, reducir gastos mientras encuentra una salida. Descubre que, aunque no puede controlar el futuro, sí puede dirigir sus acciones en el presente, y con esa simple elección comienza a recuperar su poder. Este es el secreto de los estoicos. En lugar de luchar contra lo que no pueden controlar, enfocan su energía en aquello que sí pueden hacer. No se desgastan con pensamientos inútiles ni permiten que la ansiedad domine sus vidas. Entienden que la paz no proviene de intentar cambiar el mundo, sino de transformar la propia perspectiva. Un ejercicio que puede ayudarte a aplicar este principio es la lista estoica. La próxima vez que sientas ansiedad, toma una hoja y dibuja 2 columnas. En la primera, anota todo lo que depende de ti. En la segunda, escribe todo aquello que está fuera de tu control. Una vez que termine, enfócate solo en la primera lista. Rompe la segunda. Quémala si hace falta. Haz lo que sea necesario para recordarte que preocuparte por lo incontrolable solo te quita energía y serenidad. El poder de esta práctica no reside en las palabras, sino en la acción, porque la ansiedad no desaparece solo al comprenderla, se disipa cuando tomas decisiones distintas, cuando dejas de resistirte al flujo y comienzas a avanzar con la vida, cuando, en lugar de lamentarte por la lluvia, decides abrir un paraguas y continuar tu camino. Los estoicos nos enseñan que la libertad empieza en la mente y la mayor libertad de todas es saber que tú controlas tu actitud, tus pensamientos y tus decisiones. Si aprendes a soltar lo que no depende de ti, descubrirás algo extraordinario. La ansiedad pierde su fuerza y en su lugar aparece la calma, la claridad y la paz interior. Ahora dime, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Seguir atrapado en la preocupación o comenzar a vivir en el círculo del control? La decisión es tuya. No sufras antes de tiempo. La ansiedad no siempre proviene de lo que está ocurriendo en el presente, sino de lo que imaginamos que podría suceder. La mente ansiosa es como un director de cine, pero en vez de crear películas inspiradoras, produce historias llenas de miedo, tragedias y dolor. Visualizamos los peores desenlaces antes de que siquiera sucedan. Y lo más irónico es que, la mayoría de las veces, esos escenarios nunca se vuelven realidad. Tal vez te haya pasado. Recibes un mensaje de tu jefe que dice, tenemos que hablar. De inmediato tu mente se dispara. Empiezas a imaginar que vas a ser despedido, que cometiste un error grave, que todo tu esfuerzo no ha servido de nada. Tu corazón late con fuerza. El estómago se encoge y no puedes pensar en otra cosa. Luego llega la reunión y resulta que solo querían asignarte un nuevo proyecto o hacerte una consulta sin importancia. Pasaste horas, o incluso días, sumido en un estado de angustia que no era necesario.
Tal vez te haya ocurrido algo parecido con tu salud. Un pequeño dolor, una sensación extraña en el cuerpo, y de inmediato tu mente empieza a imaginar los peores diagnósticos posibles. Antes de acudir a un médico, ya estás convencido de que padeces una enfermedad grave, y aunque más tarde descubras que solo era una contractura o un malestar sin importancia, el sufrimiento que experimentaste fue completamente real. Los estoicos llamaban a esa tendencia preocupación inútil. Enseñaban que es un error sufrir dos veces, una en la mente y otra en la realidad. Porque si algo malo realmente sucede, el dolor del presente ya será suficiente. ¿Para qué añadir sufrimiento antes de tiempo? El emperador Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la interpretación que haces de ella, y tienes el poder de cambiar esa interpretación en cualquier momento. Esta enseñanza nos recuerda que el sufrimiento anticipado no proviene de la realidad, sino de nuestra percepción de ella. Nos torturamos con suposiciones y escenarios que solo existen en nuestra mente, pero ¿qué ocurriría si decidiéramos enfrentar cada situación únicamente cuando realmente suceda? Ipsilo nuentis, la historia de un anciano sabio, lo ilustra bien. Imagina a un hombre de 60 años llamado Daniel. Ha trabajado toda su vida para sostener a su familia, pero ahora, cerca de la jubilación, se siente invadido por las preocupaciones. ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si su salud se deteriora? ¿Y si se convierte en una carga para sus hijos? Su mente se ve atrapada en una tormenta de ¿y si? Y cada día siente más ansiedad. Un día, Daniel decide visitar a un viejo amigo. Un anciano sabio que siempre ha vivido con serenidad, le cuenta sus inquietudes, esperando recibir un consejo financiero o una estrategia para prepararse mejor, pero el anciano, en lugar de eso, sonríe y le dice: Daniel, dime cuántas veces en tu vida has pasado noches sin dormir, preocupándote por cosas que nunca ocurrieron. Daniel guarda silencio, reflexiona y se da cuenta de que, en efecto, ha pasado demasiados años temiendo lo que nunca llegó a suceder. Enfermedades que jamás tuvo, crisis que nunca aparecieron, problemas que al final se resolvieron solos. El anciano continúa: si algo malo ocurre en el futuro, lo enfrentarás cuando llegue, pero si nunca pasa, ¿por qué llevar ese peso desde ahora? Aprende a vivir solo con la carga del presente, no con la del futuro. Daniel comprende algo esencial. La mayor parte de su sufrimiento no provino de los hechos reales, sino de su mente anticipando lo peor. En ese instante decide actuar de otro modo. Cada vez que un pensamiento ansioso aparece, se pregunta: ¿esto está ocurriendo ahora? Si la respuesta es no, lo deja ir. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida? Cada vez que notes que estás sufriendo por algo que aún no ha sucedido, hazte esta pregunta: ¿esto está pasando en este momento? Si la respuesta es no, respira profundamente y suéltalo. No vale la pena sufrir por algo inexistente. Reflexiona. ¿Cuántas veces en el pasado te has preocupado por cosas que jamás pasaron? Comprenderlo te hará ver que el 90% de tus temores nunca se materializan. Y si lo peor ocurriera, podrías enfrentarlo. Los estoicos confiaban en su capacidad de adaptación. Si algo malo sucede, sabrás qué hacer en su momento. Ten fe en ti mismo. Cambia el «y sí» por «lo resolveré si llega el momento». En lugar de pensar «y si algo sale mal», reemplázalo por «si sucede». Encontraré la manera de solucionarlo. La ansiedad por el futuro es como cargar un paraguas todo el tiempo. Incluso cuando no llueve, te agota, te limita y, en la mayoría de los casos, la tormenta nunca llega. La vida se vive en el presente, no en los escenarios catastróficos que inventa nuestra mente. Recuerda, el dolor real se afronta cuando llega,
pero el sufrimiento anticipado es opcional. Suelta esa carga innecesaria y permite que tu mente descanse. Ahora dime, ¿vas a seguir sufriendo por cosas que quizás nunca sucedan? ¿O vas a elegir la paz del momento presente? San, acepta la impermanencia de la vida. Uno de los mayores causantes de ansiedad es nuestro deseo de aferrarnos a lo que poseemos, a lo que conocemos y a aquello que nos brinda seguridad. Queremos que las personas que amamos vivan eternamente, que la juventud no se desvanezca, que las relaciones sean inquebrantables, que el éxito y el estatus permanezcan intactos. Sin embargo, la realidad de la vida es otra. Todo cambia, todo fluye, todo es pasajero. Los estoicos comprendieron esta verdad esencial y, en lugar de temerla, aprendieron a aceptarla con calma. Sabían que resistirse al cambio solo trae sufrimiento. Como dijo el filósofo Epicteto, no pretendas que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan tal como suceden y serás feliz. Cuando no aceptamos la naturaleza transitoria de la vida, entramos en una lucha constante contra la realidad, nos apegamos a una versión idealizada de la existencia y sufrimos cuando las cosas no ocurren como esperamos, pero cuando entendemos que todo es temporal, dejamos de pelear con lo inevitable y aprendemos a vivir con más paz y gratitud. El miedo a la pérdida, el temor a perder lo que tenemos, es una de las fuentes más comunes de ansiedad. Nos angustia la idea de perder el trabajo, la salud, a nuestros seres queridos o incluso la vida, pero la verdad es que, por más que intentemos aferrarnos, nada dura para siempre. Imagina a un hombre llamado Andrés. Tiene 55 años y ha construido una vida estable. Sin embargo, últimamente experimenta una profunda ansiedad. Nota cómo su cuerpo ya no responde igual, cómo su cabello se vuelve gris, cómo algunos amigos se enferman o mueren. El miedo lo envuelve. ¿Qué será de mí cuando ya no pueda hacer lo que antes hacía? ¿Cómo enfrentaré la pérdida de quienes amo? Un día, mientras pasea por un parque, observa cómo una hoja amarilla cae de un árbol. Al verla, siente tristeza, una señal más de que el tiempo no se detiene. En ese momento, un anciano sentado en un banco cercano le pregunta: ¿sabes qué pasará con esa hoja? Se descompondrá, nutrirá la tierra y permitirá que nuevas hojas broten en primavera. Nada desaparece del todo, solo cambia de forma. André queda pensativo, comprende que la naturaleza no se resiste al cambio, lo abraza. Todo tiene su ciclo. El día se convierte en noche, la juventud cede su lugar a la madurez. El nacimiento conduce a la muerte y la muerte da paso a nueva vida. El anciano sonríe y añade: si intentas retener el agua entre tus manos, se escapará, pero si las abres y la dejas fluir, sentirás su frescura sin perderla. Así es la vida. No está hecha para poseerla, sino para experimentarla plenamente. André, por primera vez en mucho tiempo, siente una profunda sensación de calma. Se da cuenta de que, en lugar de aferrarse, debe aprender a disfrutar cada instante con gratitud. ¿Cómo aplicar la aceptación de la impermanencia en tu vida? Recuerda que todo cambia. Cada vez que la ansiedad por perder algo te invada, recuerda que la vida es como un río que nunca se detiene. Nada permanece igual por siempre, y eso no es negativo. Es lo que impulsa el crecimiento y la renovación. Vive el presente en lugar de temer al futuro. Con frecuencia no disfrutamos lo que tenemos porque tememos perderlo. Pero sí, en vez de temer la pérdida, lo valoramos mientras está con nosotros. Lo viviremos con mayor intensidad y agradecimiento. De ella, ir con amor. Cuando algo se marcha de tu vida, una persona, una etapa, un empleo, en lugar de retenerlo con dolor, agradécelo. Reflexiona sobre lo que te enseñó, sobre lo que significó y permítete avanzar. Vive con menos apego. No implica que no ames o valores lo que posees,
sino que no fundamentes tu felicidad en la ilusión de que algo durará eternamente. Cuando aceptas que todo es transitorio, aprendes a fluir con la vida en vez de oponerte a ella. Aceptar la impermanencia no significa volverse insensible o frío. Al contrario, significa vivir con mayor plenitud, amor y gratitud. Si supiéramos con certeza que cada día podría ser el último, lo viviríamos con total intensidad. Piensa en ello. Cada amanecer, cada conversación con un ser querido, cada sonrisa compartida es irrepetible. Nada se repite exactamente de la misma manera. Y eso, lejos de ser motivo de tristeza, es precisamente lo que otorga valor a la vida. No temas al cambio. Recíbelo con los brazos abiertos. No sufras por lo que inevitablemente desaparecerá. Aprecia lo que tienes ahora. Porque, al final, la verdadera paz no surge de intentar detener el tiempo, sino de aprender a moverse en armonía con él. Domina tu diálogo interno. Lo que piensas sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo tiene una influencia enorme en cómo te sientes y en cómo vives. La ansiedad, el miedo, la tristeza y el estrés no provienen completamente de los acontecimientos externos, sino de las interpretaciones que hacemos de ellos. Cada pensamiento que atraviesa tu mente tiene la capacidad de levantarte o hundirte, de impulsarte o paralizarte. La clave para superar la ansiedad y encontrar serenidad reside en aprender a gobernar ese diálogo interior. Los estoicos entendieron que la mente no es algo pasivo, que simplemente responde a los estímulos del entorno, sino algo activo, con la facultad de decidir cómo interpretar lo que ocurre. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, afirmó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que el problema no está en lo que sucede fuera, sino en la manera en que lo procesamos dentro. Si logras controlar lo que te dices, podrás dominar cómo te sientes y cómo actúas ante cualquier situación. Pero esto no ocurre de un día para otro. Es un camino que requiere práctica, paciencia y, sobre todo, comprensión de uno mismo. La historia de Alicia y su mente inquieta. Alicia es una mujer de 50 años que lleva una vida en apariencia tranquila, pero a menudo se ve envuelta en una corriente constante de pensamientos negativos. Frecuentemente se repite que no es lo bastante buena, que jamás alcanzará sus objetivos y que está perdiendo el control de su existencia. Cada vez que enfrenta un obstáculo, su mente la bombardea con frases como «no soy capaz», «esto es demasiado para mí» o «no tengo lo que hace falta para seguir adelante». Un día, tras encontrarse con un viejo amigo, Alicia empieza a reflexionar sobre su situación. Le confiesa cómo se siente atrapada en su propio pensamiento, cómo el miedo y la autocrítica la mantienen inmovilizada. El amigo, conocedor de la filosofía estoica, le dice: Alicia, si no dominas tu mente, ella te dominará a ti. Los pensamientos no son realidades, son interpretaciones. Cada vez que tengas uno negativo, pregúntate: ¿es esto cierto? ¿Es esto útil? Si la respuesta es no, suéltalo. Alicia empieza a poner en práctica este consejo. Cuando aparece un pensamiento negativo, se detiene y examina su validez. Se pregunta: ¿realmente soy incapaz o simplemente estoy eligiendo creer lo peor? Con el paso del tiempo, Alicia comienza a notar un cambio. Ya no se deja arrastrar tan fácilmente por los pensamientos negativos. En lugar de ver los problemas como amenazas, empieza a percibirlos como oportunidades para aprender y desarrollarse. El poder de las preguntas y las afirmaciones. Una de las herramientas más efectivas para dominar tu diálogo interno es formularte preguntas más constructivas. Cuando te enfrentes a un reto o a algo que despierte tu ansiedad, cuestiona: ¿es esto lo peor que podría pasar? Con frecuencia,
Nuestras mentes exageran las situaciones y nos hacen pensar que algo es mucho más grave de lo que en realidad es. Pregúntate, ¿realmente es tan terrible? Lo más probable es que descubras que, aunque resulte incómodo, no es el fin del mundo. ¿Qué puedo aprender de esto? En vez de enfocarte en lo negativo o en lo que podría salir mal, pregúntate, ¿qué enseñanza puedo obtener de esta experiencia? Este simple cambio de enfoque te permite ver los desafíos como oportunidades para crecer. ¿Qué puedo controlar realmente aquí? Muchas veces gastamos energía en cosas que están fuera de nuestro alcance. Recuerda lo que ya hemos dicho. Tu ansiedad nace de intentar controlar lo incontrolable. En lugar de quedarte atrapado en lo que no puedes modificar, dirige tu energía hacia aquello que sí depende de ti. ¿Cómo me gustaría reaccionar ante esto? En lugar de actuar impulsivamente, imagina la mejor versión de ti, respondiendo con calma, reflexión y autocontrol. Esto te permitirá asumir el mando de tu conducta y actuar desde un lugar de fortaleza y claridad. Una afirmación poderosa que los estoicos solían emplear era: esto también pasará. Esta expresión tiene la capacidad de poner las situaciones en perspectiva y disminuir la intensidad de nuestras emociones en momentos de dificultad. Cuando sientas que algo te supera, recuérdate a ti mismo: esto es pasajero. Esto también pasará. El poder de la autocompasión no consiste en convertirte en un juez implacable de tu mente, sino en actuar como un entrenador lleno de comprensión. El diálogo interno no tiene que ser siempre rígido ni excesivamente disciplinado. Puedes ser amable contigo mismo. Aprender a hablarte con ternura es tan esencial como desmontar los pensamientos negativos. La autocompasión te da la capacidad de ser paciente contigo mientras trabajas en modificar tus pensamientos y actitudes. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el filósofo Séneca, quien escribió: no es porque las cosas sean difíciles que no os atrevéis, sino porque no os atrevéis que son difíciles. Este tipo de autocompasión te ayuda a percibir cada reto no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. Transformar tu diálogo interno, pasando de ser un crítico severo a un aliado benevolente, puede cambiar por completo tu manera de enfrentar la vida. El diálogo interno ejerce una influencia profunda sobre nuestra salud mental y emocional. Si aprendes a dominar tus pensamientos, transformarás tu forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo, pero este proceso no ocurre de un día para otro. Requiere práctica constante, atención diaria y un firme compromiso con tu desarrollo personal. Recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Tienes el poder de cuestionarlos, desafiarlos y, si es necesario, liberarte de ellos. Al hacerlo, te desprenderás del peso de la ansiedad y encontrarás serenidad incluso en medio de las tormentas de la vida. ¿Qué te dirías hoy si fueras tu mejor amigo y tu mayor apoyo? Simplifica tu vida. La vida moderna nos ha hecho creer que tener más es sinónimo de bienestar. Buscamos acumular más objetos, más actividades, más metas. Pensamos que al conseguir más, seremos más felices y completos. Sin embargo, en esa búsqueda interminable, acabamos saturados por la complejidad y el ruido que nos rodea, lo que alimenta nuestra ansiedad. La verdadera paz y claridad no nacen de la acumulación, sino de la simplificación. Los estoicos comprendían que la sencillez era una de las claves para una existencia serena y plena. Vivir con simplicidad no significa carecer de ambiciones ni renunciar a lo valioso, sino eliminar lo superfluo, deshacerse de lo que distrae y enfocarse en lo esencial. Como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de ti mismo. Elimina lo que es innecesario y lo que te desvía, y lograrás la paz. Simplificar nuestra vida nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa: las relaciones significativas, el crecimiento personal y el bienestar interior.
nos libera de cargas inútiles y nos abre espacio para vivir con mayor autenticidad y presencia. La historia de Manuel y la acumulación de cosas. Manuel tiene 52 años y vive en una casa amplia, pero su vida está repleta de objetos, muebles que no usa, ropa que no le queda, papeles y artículos sin utilidad. Cada vez que observa su entorno, siente que la acumulación lo oprime. No logra encontrar lo que necesita sin atravesar un caos de desorden. Lo más preocupante es que su mente refleja ese mismo caos exterior. Constantemente piensa en el futuro, en las metas aún no alcanzadas, en las expectativas ajenas y en lo que debe lograr para sentirse suficiente. Un día, tras conversar con un amigo que había adoptado un estilo de vida más simple, Manuel reconoce que necesita un cambio. Su amigo le cuenta cómo, al reducir sus posesiones y compromisos, su vida se volvió más serena y significativa. Manuel empieza a reflexionar: ¿por qué me siento tan atrapado por todo esto? Decide simplificar su vida de manera radical, comienza eliminando el desorden físico de su hogar, pero también se propone reducir sus preocupaciones y sus compromisos innecesarios y los pensamientos que lo apartan de lo esencial. Con el tiempo, Manuel percibe algo fundamental. Al desprenderse de lo que no le sirve, empieza a sentirse más liviano, más libre. La ansiedad, antes constante, empieza a desvanecerse. Descubre que tener menos le permite concentrarse en lo que verdaderamente le proporciona felicidad. Pasar tiempo con su familia, leer y disfrutar del presente. Al reducir lo externo, logra finalmente enfocarse en lo interno, en lo que de verdad importa. Cómo simplificar tu vida. Elimina lo innecesario, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en tu vida emocional. La acumulación de objetos, compromisos y preocupaciones puede resultar abrumadora. Haz un esfuerzo consciente por deshacerte de lo que no necesitas. Esto no se limita a lo material, sino también a las relaciones, en actividades y pensamientos que ya no contribuyen a tu bienestar. Crea espacio para lo esencial. Establece tus prioridades. En la vida moderna es fácil caer en la trampa de querer hacerlo todo. Pero los estoicos nos enseñan a centrarnos en lo verdaderamente importante. Reflexiona sobre lo que de verdad tiene valor para ti. Tus relaciones, tu salud, tu desarrollo personal. Una vez que definas tus prioridades, elimina o delega todo aquello que te aleje de ellas. Haz una sola cosa a la vez. Aunque la multitarea pueda parecer eficiente, en realidad suele dispersarnos y aumentar nuestra ansiedad. Realiza una sola tarea cada vez. Concéntrate en el momento presente y dedica toda tu atención a lo que estás haciendo. Este enfoque te permitirá disfrutar más de tus actividades y mejorar tu rendimiento sin la presión de preocuparte por lo que viene después. Reduce tu consumo de información. Vivimos en una era saturada de datos. Las noticias, las redes sociales y los correos electrónicos compiten constantemente por nuestra atención, alimentando nuestro estrés. Sé consciente de lo que eliges consumir. Limita tu exposición únicamente a la información que te aporte valor y contribuya a tu crecimiento personal. De esta forma, disminuirás el ruido mental y tendrás más espacio para enfocarte en lo que verdaderamente importa. Aprende a decir no con seguridad. Muchas veces nuestra ansiedad nace del hábito de decir sí a todo, por miedo a decepcionar a los demás o por querer estar presentes en todas partes. Aprende a decir no con cortesía, pero también con firmeza. Al hacerlo, te darás el tiempo y la energía necesarios para centrarte en lo que realmente valoras y para mantener tu equilibrio interior. Practica la gratitud cada día. A menudo, la ansiedad surge del deseo constante de tener más o de la preocupación por lo que nos falta. Cultivar la gratitud diaria es una herramienta poderosa para aquietar la mente. Al enfocarte en lo que ya posees y en lo que verdaderamente tiene sentido,
Tu percepción cambia y comprendes que no necesitas más para sentirte pleno. Simplificar no significa renunciar a lo que amas, sino soltar aquello que no te aporta. Implica eliminar tanto el ruido externo como el interno para vivir con mayor claridad y sentido. Cuando dejamos de llenar nuestra vida de objetos, compromisos o pensamientos innecesarios, creamos espacio para lo esencial. Una vida sencilla no es una existencia sin retos, pero sí una vida más auténtica y menos cargada de presiones externas. Es una forma de vivir centrada en el presente, disfrutando de cada paso, sin la sensación de estar corriendo detrás de algo inalcanzable. Al simplificar tu vida, das un paso decisivo hacia la libertad emocional y la serenidad. Recuerda, menos es más, y lo esencial es lo que te brinda verdadera paz y felicidad. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Aunque las emociones, los pensamientos y las circunstancias externas puedan afectar nuestro estado de ánimo, la autodisciplina es el elemento que está bajo nuestro control y determina cómo respondemos ante ellos. Es la capacidad de actuar con coherencia entre lo que sabemos que es correcto y lo que efectivamente hacemos. La autodisciplina no solo nos protege de comportamientos dañinos, sino que también resulta esencial para preservar nuestra calma interior, especialmente en momentos de ansiedad. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que sucede, pero sí la forma en que reaccionamos. La autodisciplina nos otorga el control de nuestra vida, incluso cuando la incertidumbre, el miedo o la angustia amenazan con dominarnos. En lugar de rendirnos a los impulsos o a las emociones intensas, los estoicos nos invitan a practicar la templanza, la moderación y la acción guiada por la razón. Como dijo Séneca, la felicidad es la capacidad de ser dueño de uno mismo. Es precisamente en los momentos de caos y dificultad cuando la autodisciplina revela su verdadero valor. Mantener el dominio sobre nuestros pensamientos, emociones y decisiones no solo eleva nuestra calidad de vida, sino que nos concede el poder de transformar cualquier circunstancia. La autodisciplina no es una prisión, sino una fuente de libertad. Nos libera del dominio de los impulsos y nos permite vivir en coherencia con nuestros valores y metas a largo plazo. La historia de Laura y su lucha contra la procrastinación. Laura, de 53 años, siempre había tenido dificultades para enfrentar la procrastinación. Aunque era consciente de que su desorganización y falta de autodisciplina eran una fuente constante de ansiedad, no lograba hallar la motivación necesaria para cambiar. Se veía atrapada en un ciclo de excusas y retrasos, y cada vez que observaba la lista de tareas pendientes, sentía una presión creciente que solo aumentaba su ansiedad. Su mente estaba constantemente saturada por la sensación de que no alcanzaba lo que debía. Un día, Laura leyó un artículo sobre el poder de la autodisciplina y cómo los estoicos destacaban la importancia de actuar con intención y control. Algo en su interior se activó. Comprendió que su ansiedad no provenía únicamente de sus responsabilidades, sino también de su falta de control y de no actuar en coherencia con lo que realmente deseaba. Entonces decidió que era momento de cambiar. Laura comenzó a practicar la autodisciplina de manera gradual. Empezó estableciendo pequeñas metas diarias y comprometiéndose a cumplirlas. En lugar de ver el trabajo como un monstruo inmenso, lo dividió en partes más pequeñas y manejables, asegurándose de avanzar cada día sin importar cuán pequeño fuera el paso. En vez de rendirse ante la procrastinación, se comprometió a actuar con determinación, incluso cuando no tenía ganas. Con el tiempo, el peso de la procrastinación comenzó a desvanecerse y Laura encontró satisfacción en cada paso que la acercaba a sus objetivos. ¿Cómo desarrollar la autodisciplina? Establece metas claras y alcanzables. La autodisciplina nace de la claridad.
Si no sabes hacia dónde te diriges, es más fácil distraerte y perder el rumbo. Define metas precisas que puedas lograr tanto a corto como a largo plazo. Estas metas te darán dirección y propósito y te permitirán medir tu progreso. La ansiedad a menudo surge de la confusión o la sensación de estar estancado. La autodisciplina elimina esa incertidumbre al ofrecerte una estructura. Haz una sola cosa a la vez. La multitarea puede parecer una buena estrategia para avanzar rápido, pero en realidad suele aumentar la ansiedad y la sensación de estar saturado. Practicar la autodisciplina significa enfocarte en una tarea por vez, dedicándole toda tu atención y energía. Esto no solo mejora tu desempeño, sino que también te permite experimentar una sensación de logro al completar cada actividad. Reduciendo la ansiedad y fortaleciendo tu confianza, desarrolla hábitos positivos. Los hábitos son fundamentales para mantener la autodisciplina a largo plazo, en lugar de depender únicamente de la motivación, que es volátil. Crea rutinas que respalden tus objetivos. Por ejemplo, establece una rutina diaria que incluya ejercicio, lectura o cualquier otra actividad que te acerque a tus metas. Al integrar estas prácticas en tu vida cotidiana, dejarán de requerir esfuerzo consciente, pues se volverán automáticas. Esto aligera la carga mental y disminuye la ansiedad asociada con la toma constante de decisiones. La importancia de la constancia. La autodisciplina no consiste en actuar de vez en cuando, sino en ser constante, no importa cuán pequeñas sean tus acciones. Lo esencial es mantener la regularidad. La ansiedad puede aparecer cuando sentimos que no somos capaces de mantener el ritmo o que nuestros esfuerzos no bastan. La clave está en seguir adelante. Incluso cuando el progreso parezca mínimo, con el tiempo, esos pequeños pasos se acumulan y transforman tu vida. Acepta la incomodidad temporal. La autodisciplina implica hacer lo necesario, incluso cuando no tienes ganas. La verdadera fortaleza radica en actuar aun cuando el confort esté en otro lugar. Esto puede significar enfrentar la incomodidad al hacer ejercicio, estudiar o realizar tareas que preferirías evitar. Sin embargo, al superar esa resistencia inicial, experimentarás una sensación de logro y satisfacción que disipa la ansiedad. Sé amable contigo mismo. La autodisciplina no debe convertirse en una forma de castigo personal. A veces fallamos, y eso es parte del proceso. Los estoicos nos enseñan a ser resilientes, no perfectos. La autocompasión y la comprensión hacia uno mismo son esenciales al construir la autodisciplina. Si un día no alcanzas lo que te propusiste, no te castigues. Aprende de la experiencia, ajusta tu enfoque y continúa adelante. La perfección no es la meta, sino el progreso continuo. La autodisciplina es el medio que nos permite asumir el control de nuestra vida, superar los desafíos tanto internos como externos y vivir en coherencia con nuestras mejores intenciones. Gracias a ella, podemos disminuir la ansiedad, porque comprendemos que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y propósitos. Nos libera de la dependencia de la motivación pasajera y nos concede la fortaleza para actuar incluso cuando las emociones son intensas o el camino se torna complicado. Recuerda que la autodisciplina no consiste en rigidez ni en control excesivo, sino en libertad. Al practicarla, te liberas del exceso de pensamientos y emociones desordenadas y avanzas con claridad y confianza hacia la vida que deseas construir. El poder del presente. Uno de los principios más profundos que los estoicos nos enseñan es la atención plena al momento presente. Vivir en el presente no es solo una sugerencia filosófica, sino una herramienta esencial para reducir la ansiedad y alcanzar la serenidad interior. En el mundo actual, lleno de distracciones y preocupaciones por el futuro,
La capacidad de mantenernos enfocados en el aquí y ahora se convierte en una práctica transformadora. La ansiedad surge con frecuencia porque nos adelantamos a lo que podría ocurrir o nos angustiamos por lo que ya pasó. El pasado y el futuro, aunque relevantes, son solo construcciones mentales. Lo único real, lo único que verdaderamente poseemos, es el presente y es aquí, en este momento, donde tenemos el poder de actuar, decidir nuestra respuesta y hallar la paz. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino la manera en que reaccionas ante ello. El poder del presente radica en que, al enfocarnos en lo que hacemos ahora, nos liberamos de las preocupaciones que están fuera de nuestro control. Las expectativas del futuro y los recuerdos del pasado pueden ser fuentes de angustia, pero el presente es el único espacio donde la ansiedad se disuelve. Nos ofrece la oportunidad de vivir cada instante con plena atención y de encontrar serenidad, sin importar las circunstancias externas. La historia de Juan y su ansiedad por el futuro. Juan, de 58 años, siempre había sido alguien que vivía con la mirada puesta en el porvenir. A menudo se encontraba preocupado por lo que ocurriría en meses o incluso años. La incertidumbre sobre su jubilación, su salud y los cambios que llegarían a su vida le provocaban una ansiedad constante. Aunque disfrutaba de muchos aspectos de su existencia, el futuro lo seguía como una sombra persistente. Un día, durante una conversación con un amigo, Juan expresó sus miedos sobre lo que estaba por venir. Su amigo le habló de la filosofía estoica, de cómo los antiguos pensadores creían que la única manera real de vivir en paz era concentrarse en lo que se puede hacer hoy, en lo que está frente a nosotros en el momento presente. Intrigado por esta idea, Juan decidió probar este enfoque. Comenzó a practicar la atención plena en sus rutinas diarias. Cuando caminaba por el parque, se enfocaba en el sonido de sus pasos y en el aire fresco que rozaba su rostro. Cuando comía, disfrutaba de cada bocado con plena conciencia. Descubrió que, al dejar de anticipar el futuro y centrarse en el ahora, su ansiedad se reducía. Al principio le costaba mantener la mente enfocada. Sus pensamientos solían desviarse hacia temores y dudas. Pero con el tiempo y la práctica, empezó a notar un cambio profundo. Al vivir en el presente, Juan sintió una libertad que nunca había experimentado. Aunque no podía controlar lo que el futuro traería, ahora entendía que podía elegir cómo vivir y disfrutar del aquí y el ahora. ¿Cómo vivir en el presente? Haz una pausa y respira. Cuando notes que tu mente se acelera o te preocupas por lo que vendrá, detente. Respira profundamente y recuérdate que el único instante real es este. Inhala despacio. Conecta con el momento presente. Esta sencilla práctica puede ayudarte a recuperar la calma y aliviar la ansiedad. Enfócate en aquello que puedes controlar, en vez de gastar tu tiempo y energía preocupándote por lo que podría suceder o por lo que ya ocurrió. Dirige tu atención hacia aquello que realmente está bajo tu control. Dedica tus esfuerzos a lo que puedes hacer ahora para avanzar en tus objetivos, mejorar tu bienestar y disfrutar plenamente de la vida. El futuro es incierto y el pasado ya no tiene existencia. Lo único real que posees es tu capacidad de actuar en este instante. Practica la gratitud cada día. La gratitud es una herramienta poderosa para mantenernos anclados al presente. Al tomarte un momento diario para reflexionar sobre lo que tienes y lo que has logrado, te enfocas en el ahora. La gratitud te ayuda a liberar la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado, permitiéndote apreciar la belleza de lo que ya está en tu vida. Haz una sola cosa a la vez. En el mundo actual, a menudo sentimos la presión de realizar múltiples tareas simultáneamente, lo cual nos aparta de vivir plenamente cada experiencia. Practicar la atención plena implica concentrarte en una sola actividad con toda tu energía y atención. Esto no solo mejora tu rendimiento,
sino que también te permite disfrutar más de lo que haces y reducir el estrés. Acepta la impermanencia, el presente es efímero, todo está en constante cambio. Y las circunstancias de nuestra vida también se transformarán. Al aceptar que la vida es impermanente, podemos liberarnos de la ansiedad que proviene de querer retener lo que tenemos. Vivir el presente en plenitud significa reconocer que nada dura para siempre. Y que precisamente eso es lo que hace que cada instante tenga un valor único, deja atrás el peso del pasado. Vivir en el presente también implica soltar las cargas de lo que ya fue, los errores cometidos. Las heridas recibidas y los arrepentimientos que cargamos son solo sombras que nos impiden disfrutar del ahora. Apprends-y-los, pero no permitas que el pasado dirija tu vida. El presente es un regalo y es lo único que realmente importa. Practica la meditación o el mindfulness. La meditación es una excelente herramienta para entrenar la mente a permanecer en el momento presente. A través de ella puedes aprender a observar tus pensamientos sin apegarte a ellos, lo que te permite estar más consciente de cada instante. La práctica regular del mindfulness reduce la ansiedad y mejora tu capacidad para disfrutar de lo que haces. El poder del presente es una de las enseñanzas más valiosas del estoicismo. Al centrarnos en el momento actual, eliminamos las distracciones del pasado y del futuro, liberándonos de la ansiedad que suele dominarnos. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro o evadir responsabilidades, sino comprender que este momento es lo único que realmente podemos controlar. En cada respiración, en cada acción de hoy, podemos hallar la paz y la libertad que tanto buscamos. Al enfocarnos en el presente, descubrimos que no necesitamos esperar a que algo cambie para sentirnos felices o tranquilos. El presente es suficiente. Y es ahí donde podemos vivir con autenticidad, disfrutando de la vida tal como es. Encuentra paz en la adversidad. La vida está llena de altibajos, de momentos en los que las cosas no salen como planeábamos, o cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles que escapan a nuestro control, ya sea la pérdida de un ser querido, problemas de salud, dificultades económicas o simplemente las pequeñas frustraciones cotidianas. La adversidad es parte inevitable de la existencia humana. Sin embargo, los estoicos nos dejan una enseñanza esencial. No se trata de evitar la adversidad, sino de cómo respondemos ante ella. La paz no surge de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener la calma y la claridad, incluso en medio de la tormenta. La clave para hallar serenidad en la adversidad está en nuestra actitud frente a las dificultades. En vez de ver los obstáculos como enemigos, podemos aprender a considerarlos oportunidades para crecer, poner a prueba nuestra fortaleza interior y practicar los valores que más apreciamos. Es cierto que, en momentos de dolor, la paz puede parecer imposible, pero al adoptar la visión estoica de aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí está en nuestras manos, encontramos una profunda serenidad. Como nos recordó Marco Aurelio, la dificultad es la oportunidad de mostrar quién eres realmente. En vez de enfocarnos en lo que hemos perdido o en aquello que no podemos cambiar, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí poseemos, lo que aún podemos aprender y las acciones que están a nuestro alcance. A través de la aceptación, el autocontrol y la reflexión, es posible hallar una paz inquebrantable. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, la adversidad, entonces, se convierte en una maestra que nos guía hacia una existencia más fuerte, más sabia y más serena. La historia de Rosa y la pérdida inesperada. Rosa, de 54 años, llevaba una vida tranquila y estable hasta que un día recibió la devastadora noticia de que su esposo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. En ese instante, su mundo se tambaleó.
La ansiedad y el miedo comenzaron a apoderarse de su mente mientras enfrentaba la dura realidad. Durante los primeros días, le resultaba imposible encontrar sentido a tan dolorosa noticia. Se sentía impotente, sin control sobre lo que sucedía. La adversidad la golpeó con tal fuerza que parecía impensable hallar calma en medio del sufrimiento. Fue entonces cuando, buscando consuelo, Rosa empezó a leer sobre los principios del estoicismo. Se sintió profundamente identificada con las enseñanzas de Epicteto, quien afirmaba que no podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí la manera en que respondemos a ello. Rosa decidió aplicar estas ideas a su vida. Comenzó a concentrarse en lo que estaba bajo su control: el cuidado de su esposo y su propio bienestar mental. Aprendió a aceptar lo que no podía cambiar y al mismo tiempo a actuar con dignidad y serenidad ante lo inevitable. Con el paso del tiempo, descubrió que la adversidad, lejos de arrebatarle la paz, le ofreció una nueva perspectiva. Aprendió a vivir día a día, a valorar las pequeñas bendiciones y a hallar consuelo en las acciones posibles. En medio del dolor, encontró una fortaleza interior que jamás imaginó tener. Gracias a la aceptación y la acción, alcanzó una paz profunda que no dependía de las circunstancias, sino de su actitud frente a ellas. ¿Cómo encontrar paz en la adversidad? Acepta lo que no puedes cambiar. La primera y más poderosa lección estoica es la aceptación. En tiempos difíciles, solemos resistirnos a lo que está ocurriendo. Deseamos que todo sea distinto, pero esa resistencia solo amplifica el sufrimiento. La paz comienza cuando comprendemos que hay cosas fuera de nuestro control. Aceptar no es rendirse, sino reconocer que aquello que no depende de nosotros no puede destruir nuestra calma interior. Concéntrate en lo que puedes controlar. Aunque no tengamos poder sobre todo, siempre existe algo que podemos hacer. La adversidad nos ofrece la oportunidad de centrar nuestra energía en lo que sí está bajo nuestro dominio. Nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras decisiones. Al enfocar nuestros esfuerzos en aquello que podemos cambiar, recuperamos el sentido del poder y la autonomía. Practica la resiliencia. La resiliencia no significa ausencia de dolor o sufrimiento, sino la capacidad de levantarse después de la caída. Los estoicos nos enseñan a ser como el roble, que se mantiene firme pese a las tormentas. La resiliencia se cultiva con reflexión, paciencia y perseverancia. Ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento nos permite encontrar calma incluso en los momentos más duros. Encuentra sentido en el sufrimiento. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una fuente de desarrollo personal. Los estoicos creían que cada obstáculo es una ocasión para practicar la virtud. Al enfrentar la adversidad, tenemos la oportunidad de fortalecer valores como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. En lugar de percibir el sufrimiento como un castigo, podemos descubrir en él una enseñanza que nos impulse a evolucionar como seres humanos. Mantén una visión más amplia. Cuando el dolor nos absorbe, es fácil perder la perspectiva. La adversidad puede hacer que nos enfoquemos solo en lo negativo, pero los estoicos nos invitan a ampliar nuestra mirada, recordar que todo es transitorio y que las dificultades forman parte de la experiencia humana. Puede ayudarnos a mantener la perspectiva. Al hacerlo, comprendemos que nuestra vida no se define por los momentos difíciles, sino por la forma en que los enfrentamos. Practica la gratitud incluso en los tiempos más duros. La gratitud es una herramienta poderosa para hallar paz en medio de la adversidad, aún en los instantes más oscuros. Siempre existe algo por lo cual sentirse agradecido. Practicar la gratitud cada día nos recuerda que, incluso en medio del dolor, la vida sigue teniendo belleza y propósito. La gratitud nos une a lo que poseemos, no a lo que hemos perdido. Recuerda que todo es pasajero. La adversidad, por más dura que parezca, no perdura eternamente.
Todo en la existencia es efímero, incluidas las dificultades. Tener presente que los desafíos son temporales puede darnos calma al comprender que, tarde o temprano, todo terminará. Esta visión nos permite afrontar el sufrimiento con serenidad, sabiendo que la tormenta acabará por disiparse. Hallar paz en medio de la adversidad no implica negar el dolor ni pretender que todo sea sencillo. Se trata, más bien, de aceptar que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué dominar nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que la auténtica tranquilidad proviene de cómo respondemos ante la adversidad, con aceptación, fortaleza, gratitud y la convicción de que, sin importar lo que ocurra, siempre conservamos la libertad de decidir cómo vivir. Cuando aplicamos estas enseñanzas, descubrimos que la adversidad no es el fin de la paz, sino una ocasión para profundizarla. La paz no depende de los factores externos, sino de nuestra capacidad para conservar el control interior, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y en ese autocontrol hallamos una libertad que nos permite enfrentar cualquier desafío con valor, serenidad y una paz interior profunda. Cultiva la indiferencia ante la opinión ajena. En el mundo actual, estamos constantemente expuestos a las opiniones de los demás. Desde las redes sociales hasta los encuentros cotidianos, las personas parecen tener siempre algo que opinar sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras creencias e incluso sobre nuestra apariencia. En este entorno, uno de los retos más grandes que enfrentamos, especialmente al llegar a los 50, es aprender a desarrollar la indiferencia frente a esas opiniones externas. Esto no quiere decir ser insensible o desinteresado por los demás, sino alcanzar una paz interior que no dependa de la aprobación ajena. Los estoicos enseñan que lo que los demás piensen o digan de nosotros no debe determinar nuestro valor ni nuestra felicidad. La necesidad de aprobación es una carga pesada que muchos llevamos a cuestas. A menudo buscamos validación fuera de nosotros, creyendo que si los demás nos aceptan o nos miran con buenos ojos, eso nos hace más valiosos. Sin embargo, los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos advierten del peligro de basar nuestra autoestima en las opiniones externas. Como dijo Epicteto, no te preocupes por lo que los demás piensen de ti. Preocúpate únicamente por lo que tú pienses de ti mismo. El hecho de que alguien tenga una opinión sobre nosotros no significa que esa opinión tenga fundamento ni que deba influir en nuestras decisiones. Las opiniones de los demás son solo eso, opiniones, no verdades. Y cuando dejamos que nos dominen, cedemos nuestro poder personal y perdemos la calma interior. Aprender a cultivar la indiferencia hacia las opiniones ajenas es un acto de independencia emocional, un ejercicio de fortaleza mental para no ser sacudidos por los juicios de otros. Este es uno de los pasos más liberadores que podemos dar en nuestra vida. La historia de Luis y su constante necesidad de aprobación. Luis, a los 52 años, siempre había sido una persona profundamente preocupada por lo que los demás pensaran de él. Desde su juventud buscó la aceptación de sus padres, luego la de sus amigos y, más tarde, la de sus compañeros de trabajo. Creía que su valor dependía de las opiniones ajenas. Si alguien lo criticaba o desaprobaba sus decisiones, Luis se llenaba de ansiedad e inseguridad. Con el tiempo, esa necesidad de aprobación se volvió una carga emocional. Cada vez más difícil de soportar, vivía inquieto, pensando en lo que los demás dirían sobre su forma de vestir, su trabajo, sus ideas o sus decisiones personales. Esta presión lo afectó tanto en su vida profesional como personal, ya que constantemente tomaba decisiones basadas en las expectativas ajenas, no en sus propios deseos. Un día,
Durante una charla con un amigo conocedor de la filosofía estoica, Luis empezó a cuestionar ese patrón de pensamiento. Su amigo le explicó cómo los estoicos enseñaban la importancia de desarrollar la indiferencia frente a la opinión ajena. Le explicó que lo único que realmente tiene importancia es la percepción que tenemos de nosotros mismos y que las opiniones ajenas, aunque a veces puedan servirnos, no deben determinar quiénes somos ni perturbar nuestra paz interior. Luis comenzó a reflexionar sobre esto y comprendió que, durante años, había cedido su poder personal a lo que los demás pensaban de él. Empezó a practicar la indiferencia ante las críticas y los juicios, concentrando su energía en lo que realmente valoraba. Con el tiempo, se sintió más libre, auténtico y en calma. Aprendió a decidir basándose en su propio criterio, sin miedo a lo que otros pudieran opinar, y eso lo liberó de gran parte de su ansiedad. ¿Cómo cultivar la indiferencia ante la opinión ajena? Acepta que no puedes controlar lo que otros piensen de ti. La primera clave para desarrollar la indiferencia es entender que no tenemos poder sobre los pensamientos de los demás. Cada persona posee su propio conjunto de creencias, perspectivas y juicios. Y pretender agradar a todos es una meta imposible que solo provoca frustración y agotamiento. La serenidad llega cuando comprendemos que las opiniones externas no nos pertenecen y no tienen el poder de determinar nuestro valor. Recuerda que las opiniones son subjetivas. Las opiniones ajenas son solo eso: juicios formados a partir de las experiencias, emociones y creencias de cada individuo. Sin base objetiva sobre quiénes somos, las personas pueden percibirnos de modos distintos. Lo que alguien ve como positivo, otro puede verlo como negativo. Este entendimiento nos da la capacidad de tomar distancia de las críticas y comentarios ajenos. Fortalece tu autoestima. La indiferencia ante lo que piensan los demás está estrechamente vinculada a la autoestima. Cuando poseemos una visión sólida de nosotros mismos y un conocimiento claro de quiénes somos, las opiniones externas pierden poder sobre nosotros. Trabaja en conocerte, en valorarte y en aceptar tanto tus fortalezas como tus debilidades. La confianza en ti mismo te hará menos vulnerable a las críticas y te permitirá tomar decisiones con seguridad. Realiza un ejercicio de desapego. Practica el desapego emocional hacia las opiniones externas. Esto no significa ignorar a las personas o ser insensible, sino aprender a no aferrarte a sus juicios. Si alguien elogia o critica tu trabajo o tus decisiones, deja que esas palabras pasen sin afectar tu equilibrio interno. Recuerda que las opiniones externas no definen tu verdadera esencia. Escucha las críticas constructivas, pero suelta las destructivas. Las críticas pueden aportar valor, sobre todo si contribuyen a tu crecimiento. Si alguien te ofrece un comentario con intención constructiva, escúchalo con apertura, pero no permitas que su juicio condicione tu bienestar. En cambio, las críticas destructivas, aquellas que no buscan ayudar, deben dejarse ir sin darles peso. No permitas que la negatividad ajena interfiera con tu paz. Practica la meditación y la autorreflexión. La meditación es una herramienta poderosa para reforzar la conexión con nosotros mismos y disminuir la influencia de las opiniones externas. A través de ella podemos tomar mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, reconociendo cuando nos afectan los juicios ajenos y aprendiendo a soltarlos. Además, la autorreflexión diaria nos ayuda a mantenernos fieles a nuestra autenticidad y reafirmar quiénes somos. Recuerda que el juicio ajeno es un reflejo de la otra persona. Las opiniones de los demás suelen decir más sobre ellos que sobre nosotros. Sus juicios están moldeados por sus propias experiencias, creencias y percepciones. Así que, cuando alguien te critique o te dé su opinión, recuerda que no es un reflejo de tu valor personal, sino de su manera de ver el mundo. Comprender esto
te ayudará a liberarte del peso emocional de las críticas. Haz de tu autenticidad tu mayor virtud. Ser auténtico es un acto de valentía, ser tú mismo, sin importar lo que otros piensen. Es uno de los mayores regalos que puedes darte. La verdadera paz surge cuando te permites ser quien realmente eres, sin esconderte tras las expectativas de los demás. Cuanto más auténtico seas, más atraerás a personas que te valoren por lo que eres y menos te afectará la opinión de quienes no lo hacen. Cultivar la indiferencia hacia la opinión de los demás no significa desconectarse del mundo ni dejar de ser empáticos o considerados. Más bien implica liberar la mente y el corazón de las cadenas que nos atan a las expectativas ajenas. Nos permite decidir basándonos en lo que realmente creemos y valoramos, sin depender de la aprobación externa. Cuando aprendemos a vivir sin la necesidad constante de ser validados, descubrimos una paz profunda y una libertad que nos permiten vivir con autenticidad. Al desprendernos del peso de las opiniones ajenas, recuperamos el control sobre nuestra vida y nuestra felicidad. Y eso es precisamente lo que los estoicos nos invitan a cultivar. La habilidad de ser dueños de nuestro destino y de nuestra serenidad interior, sin importar lo que otros piensen. 6. Valora lo que tienes en lugar de lamentar lo que te falta. Al llegar a los 50, es habitual enfrentarse a una serie de reflexiones sobre lo que hemos alcanzado, lo que no logramos y lo que aún deseamos conseguir. La vida puede parecer dividida entre lo vivido y lo que todavía está por venir. Es fácil caer en la trampa de la comparación constante, de lamentarnos por aquello que no tenemos, por lo que no hicimos o no conseguimos. Sin embargo, los estoicos nos transmiten una enseñanza poderosa y liberadora. Apreciar lo que poseemos en el presente es la clave para hallar la verdadera paz y felicidad. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a querer más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más bienes. La publicidad, las redes sociales y las normas sociales nos repiten que debemos buscar siempre más, que lo que poseemos nunca basta. Este deseo continuo por lo que falta nos hace perder de vista lo que ya tenemos, las bendiciones y los logros que forman parte de nuestra realidad actual. Nos desconectamos de la gratitud, que es el motor de la auténtica felicidad. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos animan a concentrarnos en lo que tenemos y a cultivar la gratitud, en lugar de fijarnos sin descanso en lo que nos falta. Para ellos, la gratitud es una de las claves de una vida plena y satisfactoria, porque transforma nuestra manera de ver el mundo y nos permite hallar calma en el presente. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La trampa de la insatisfacción constante. La insatisfacción permanente aparece cuando nos comparamos con los demás. Observamos a personas más jóvenes, más exitosos, con mayores recursos o logros, y nos lamentamos por lo que creemos que nos falta. Este tipo de pensamiento no solo es inútil, sino que destruye nuestra paz interior. Cuando enfocamos nuestra atención únicamente en lo que carecemos, olvidamos todo lo que ya hemos alcanzado y acumulado a lo largo de los años. Se convierte en un círculo vicioso que alimenta la ansiedad y la frustración, y al mismo tiempo nos impide disfrutar lo que ya tenemos. Es como tener una copa llena y seguir buscando un vaso vacío. Nunca estamos satisfechos, siempre anhelando algo más. La historia de Marta y su lucha con la gratitud. Marta tenía 55 años y una vida cómoda. Contaba con una familia amorosa, una carrera estable y una salud razonablemente buena. Sin embargo, con frecuencia se comparaba con amigos más jóvenes que viajaban por el mundo, con colegas que habían alcanzado el éxito con mayor rapidez o con personas que parecían tener una vida perfecta. Sentía que a su edad aún le faltaban muchas cosas. Un gran viaje, una casa más grande, una carrera más brillante.
Entre otras, un día, tras una conversación profunda con un amigo, Marta empezó a reflexionar sobre su constante sensación de insatisfacción. Su amigo, conocedor de la filosofía estoica, le recordó que lo único sobre lo que tenía control era su percepción de la vida y que debía aprender a valorar lo que ya poseía. Le explicó cómo los estoicos enseñaban que el verdadero bienestar no depende de lo que nos falta, sino de lo que ya tenemos. Marta comenzó a preguntarse por qué le resultaba tan difícil disfrutar del presente y de las bendiciones que la vida ya le había dado. ¿Por qué no podía sentirse agradecida por sus logros? Decidió entonces practicar un ejercicio diario de gratitud. Cada mañana anotaba 3 cosas por las cuales se sentía agradecida. Su familia, su salud y el trabajo que amaba eran las más frecuentes. Con el paso del tiempo, Marta empezó a ver la vida desde otra perspectiva. Dejó de sentirse frustrada por lo que le faltaba y comenzó a agradecer por lo que tenía. Empezó a disfrutar de los pequeños momentos cotidianos, como una charla tranquila con su hija o un paseo por el parque. La gratitud se transformó en su mayor fuente de paz. ¿Cómo valorar lo que tienes en vez de lamentar lo que te falta? Practica la gratitud cada día. Empieza tus mañanas con un ejercicio de agradecimiento. Escribe una lista de las cosas por las que te sientes agradecido. Tu salud, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tus amigos. No importa cuán pequeñas parezcan, lo esencial es concentrarte en lo que posees y no en lo que te falta. Este sencillo hábito puede cambiar tu forma de ver la vida y ayudarte a comenzar cada jornada con una actitud positiva. Haz una pausa para reflexionar sobre tus logros. Dedica unos minutos a mirar atrás y reconocer lo que has conseguido a lo largo de los años. Puede que aún no hayas alcanzado todas tus metas, pero sin duda has superado desafíos, aprendido valiosas lecciones y obtenido resultados de los que puedes sentirte orgulloso. En lugar de lamentarte por lo que no has hecho, reconoce y celebra lo que sí has alcanzado. Cada paso que has dado refleja tu fuerza y resiliencia. Evita compararte con los demás. La comparación constante solo genera insatisfacción. Cada persona sigue su propio camino, con sus tiempos, retos y triunfos. En vez de fijarte en lo que otros tienen o logran, enfócate en tu propio recorrido. Valora tus logros, incluso los más pequeños. Y recuerda que tu valor no depende de lo que poseen los demás ni de lo que hacen. Cambia tu enfoque del más al suficiente. La sociedad nos inculca la idea de que siempre debemos tener más dinero, más éxito, más cosas. Sin embargo, ese pensamiento solo conduce a la frustración. Aprende a reconocer que lo que tienes ya es suficiente. No necesitas nada más para ser feliz o estar en paz. Cuando adoptamos esta mentalidad, comenzamos a disfrutar de lo que tenemos y a encontrar satisfacción en las pequeñas bendiciones diarias. Concéntrate en lo que puedes controlar. La vida está llena de factores fuera de nuestro alcance. No podemos controlar las circunstancias ni las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo responder. En lugar de lamentarte por lo que te falta, enfócate en lo que puedes hacer para mejorar tu vida. La acción dirigida al crecimiento personal y la aceptación de la realidad aportan más serenidad que la queja constante. Haz de la impermanencia un recordatorio para valorar el presente. La vida es fugaz, y eso nos enseña a apreciar lo que tenemos ahora. Cada instante es único, y lo que posees hoy puede no estar mañana. Al recordar que todo es temporal, aprendemos a disfrutar del presente sin aferrarnos a lo que no tenemos. La vida fluye, y cada etapa tiene su propio valor. Aprende a ver la belleza en lo que ya existe y a aprovechar cada momento. Disfruta de las cosas simples. A menudo, la felicidad se encuentra en lo más cotidiano. Un café por la mañana, una tarde tranquila con un libro, un paseo por el parque o una conversación sincera con un amigo. Al valorar estas pequeñas cosas,
Encontramos paz en el aquí y el ahora. En vez de obsesionarte con lo que te falta o con lo que aún no has alcanzado, enfócate en lo que ya tienes. La gratitud es una práctica poderosa que nos permite hallar paz y alegría, sin importar las circunstancias externas. Con el paso del tiempo, es esencial aprender a valorar lo que poseemos, reconocer nuestros logros y encontrar belleza en el presente. Cuando dejamos de lamentarnos por lo que nos falta y empezamos a apreciar lo que está frente a nosotros, descubrimos una vida más plena y significativa. La verdadera felicidad no está en la búsqueda constante de más, sino en la capacidad de reconocer que ya tenemos suficiente. Ese es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a nosotros mismos. Sí, desconéctate de la negatividad externa. En un mundo tan conectado como el actual, la negatividad nos rodea constantemente, ya sea en las noticias, las redes sociales, las conversaciones diarias o incluso en el entorno laboral. Parece que siempre hay una corriente de pensamientos y actitudes negativas que pueden desgastar nuestra energía y perturbar nuestra paz interior. A los 50 años, acumulamos una amplia gama de experiencias que nos han enseñado el valor de cuidar nuestra salud mental. Sin embargo, la exposición constante a la negatividad externa pone a prueba nuestra capacidad de conservar la calma, el equilibrio y el bienestar. Los estoicos nos enseñan a tomar el control de nuestro mundo interior y a desligarnos de aquello que no podemos controlar, como las opiniones de los demás, las circunstancias externas o los problemas ajenos. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad y la paz nacen de la manera en que gestionamos nuestros pensamientos, no de lo que sucede fuera de nosotros. Esta sabiduría profunda nos recuerda que la verdadera libertad y serenidad provienen de la gestión de nuestro interior, no de intentar dominar o cambiar el mundo exterior. Es esencial entender que no tenemos poder sobre las circunstancias externas, pero sí sobre cómo reaccionamos ante ellas. La influencia de la negatividad en nuestra vida. La negatividad externa es como una corriente que puede arrastrarnos si no estamos atentos. Las críticas destructivas, las tragedias, los conflictos o las malas noticias pueden afectar nuestro estado de ánimo, causar ansiedad o hacernos sentir impotentes. Cuando nos exponemos constantemente a fuentes de negatividad, empezamos a incorporarlas en nuestra percepción de la realidad, perdiendo el enfoque sobre lo que realmente importa y lo que sí podemos cambiar. Además, las redes sociales amplifican este efecto. La gente tiende a compartir lo peor de sí misma o de la sociedad y terminamos rodeados por un flujo constante de críticas, opiniones extremas y contenidos que a menudo nos hacen sentir que el mundo está fuera de control. Al llegar a los 50, muchos ya hemos vivido suficiente caos y dolor como para entender que exponernos continuamente a esa negatividad solo nos sumerge más en la desesperanza. El poder de desconectarse. La clave para mantener nuestra paz interior es desconectarnos de esa negatividad. Esto no implica ignorar los problemas o negar la realidad, sino decidir conscientemente dónde enfocamos nuestra atención. El control reside en nosotros. Podemos escoger qué pensamientos permitimos en nuestra mente y qué fuentes de información decidimos consumir. El caso de Luis. ¿Cómo desconectarse de la negatividad? Luis tenía 58 años y, como muchos, pasaba horas navegando por las redes sociales, viendo las noticias y leyendo opiniones sobre todo lo que ocurría en el mundo. Aunque era un hombre sabio y con experiencia, la constante exposición a tanta negatividad lo afectaba profundamente. La política, las tragedias y las críticas hacia su estilo de vida parecían nutrirse de una energía oscura que lo dejaba exhausto y pesimista. Entonces, recordó las enseñanzas de los estoicos, que resaltaban la importancia de conservar la serenidad interior ante las fuerzas externas. Decidió transformar su vida,
Comenzó limitando el tiempo que dedicaba a las noticias y redes sociales. En lugar de iniciar el día leyendo titulares deprimentes, empezó a practicar la meditación y a invertir su tiempo en actividades que le aportaban tranquilidad, como leer buenos libros, caminar al aire libre o disfrutar de su familia. Pronto notó una mejora en su estado emocional. Simplemente al elegir no dejarse arrastrar por la marea de negatividad que lo rodeaba, ese cambio le permitió recuperar el control de su mente y dejar de ser víctima de los pensamientos y opiniones ajenos. Aprendió que la serenidad no depende de lo que ocurre en el exterior, sino de cómo respondemos a nuestro entorno. Así, paso a paso, Luis redescubrió una paz renovada y se fortaleció para afrontar los desafíos de la vida. ¿Cómo desconectarse de la negatividad externa? Limita tu contacto con las noticias y las redes sociales. Si notas que te afectan emocionalmente, establece límites claros sobre el tiempo que dedicas a ellas. Reserva solo unos minutos al día para mantenerte informado y evita involucrarte en discusiones o contenidos que te generen ansiedad. La repetición constante de información negativa solo incrementa la ansiedad y la preocupación, por lo que es fundamental ser selectivo con lo que eliges consumir. Rodéate de personas que te aporten energía positiva. El entorno social tiene una gran influencia en nuestra tranquilidad mental. Si estás rodeado de individuos que critican constantemente, se quejan o viven atrapados en la negatividad, es probable que termines absorbiendo esa misma energía. Procura estar cerca de personas inspiradoras, optimistas y que te ayuden a conservar una mente equilibrada y positiva. Las relaciones que te apoyan y te hacen sentir bien son esenciales para tu bienestar. Elige tus pensamientos de manera consciente. Practica el dominio sobre tu mente. Los estoicos enseñan que no podemos impedir la llegada de pensamientos negativos, pero sí decidir qué hacer con ellos. Cuando una idea negativa aparezca, reconoce su presencia y elige no dejarte arrastrar por ella. Haz un esfuerzo deliberado por reemplazarla con pensamientos más serenos, racionales y positivos. Este es un proceso gradual que requiere práctica, pero es esencial para conservar la paz interior. Conecta con la naturaleza. A veces, apartarse de la negatividad externa implica alejarse del ruido y la prisa cotidiana. Caminar al aire libre. Entrar en contacto con el entorno natural, respirar aire puro y observar los pequeños detalles de la vida diaria puede ayudarte a recuperar energía y serenidad. La naturaleza posee un poder restaurador y pasar tiempo en ella es una forma excelente de liberarse de la negatividad. No tomes todo como algo personal. Las críticas y opiniones ajenas son inevitables, pero no todo lo que otros dicen o hacen debe afectar cómo te sientes. Los comentarios negativos de los demás reflejan más sobre ellos que sobre ti. Practica escuchar sin reaccionar emocionalmente a todo. Aprende a separar tus emociones de las opiniones externas. Recuerda que tu paz interior no depende de la aprobación ni del rechazo de los demás. Medita y respira con atención plena. La meditación es una herramienta poderosa para disminuir el impacto de la negatividad externa. Dedica algunos minutos al día a respirar profundamente y calmar tu mente. Practica la atención plena para enfocarte en el presente y liberarte de las preocupaciones del pasado o del futuro. Este espacio de calma te permitirá renovar tu energía y mantener tu equilibrio interior. Practica la gratitud. Ser agradecido es una de las formas más eficaces de contrarrestar la negatividad. Cuando te concentras en lo que posees y en los aspectos positivos de tu vida, la negatividad pierde poder. Dedica unos momentos cada día a reflexionar sobre aquello por lo que te sientes agradecido. Este simple hábito puede ayudarte a recuperar tu equilibrio emocional y disminuir la influencia de factores externos. Desconectarse de la negatividad externa no significa negar los problemas del mundo ni ignorar las dificultades.
sino aprender a preservar la calma interior sin permitir que las circunstancias te arrastren. La verdadera libertad comienza cuando decidimos qué dejamos entrar en nuestra mente y qué preferimos ignorar. Los estoicos nos recuerdan que el control de nuestra paz interior está en nuestras manos al tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos, con quién compartimos nuestro tiempo y cómo respondemos a lo que ocurre. Podemos hallar serenidad incluso en medio del caos. Serve, vive con propósito y sentido. A lo largo de la vida, especialmente al alcanzar los 50 años, solemos experimentar un profundo proceso de reflexión sobre lo que hemos logrado, lo que aún nos queda por vivir y, sobre todo, sobre el significado de nuestra existencia. Este es un momento en el que, más que nunca, surge la pregunta: ¿estoy viviendo una vida con propósito? La respuesta no siempre es sencilla, pero los principios del estoicismo ofrecen una valiosa guía para descubrir y vivir con propósito. Sin importar la edad ni las circunstancias, los estoicos nos enseñan que el propósito no se encuentra fuera de nosotros, sino que se construye desde dentro mediante nuestras acciones, valores y la manera en que enfrentamos la vida. Vivir con propósito implica tener una visión clara de lo que queremos alcanzar y actuar con firmeza hacia esos objetivos, sin perder de vista lo verdaderamente importante: el valor del propósito en la vida diaria. A medida que envejecemos, es habitual sentir que nuestra vida se desmorona o que el tiempo se nos escapa de las manos. No obstante, vivir con un propósito nos brinda la motivación para continuar, tomar decisiones conscientes y con sentido, y afrontar los desafíos de la existencia con una actitud positiva. Sin importar la edad, siempre hay espacio para nuevos objetivos, para crecer y para hallar una razón que nos impulse a vivir con entusiasmo. Tener un propósito claro y con significado no solo ofrece dirección a nuestra vida, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar las adversidades con valor. Nos recuerda que cada día tiene un valor, que nuestras acciones dejan huella y que estamos aquí por una razón. El caso de Mariana: encontrar un propósito después de los 50. Mariana, con 55 años, se hallaba en una encrucijada. Había dedicado gran parte de su vida a cuidar de su familia y criar a sus hijos, pero con el paso del tiempo, cuando ellos se independizaron, comenzó a sentirse vacía. Se preguntaba si aún tenía algo que ofrecer al mundo, si su existencia tenía un propósito más allá de lo que ya había hecho. Un día, mientras meditaba en su jardín, recordó las enseñanzas de los estoicos sobre vivir de acuerdo con nuestros valores. Comprendió que el propósito no debía estar vinculado a logros materiales ni a expectativas sociales, sino al impacto que podía generar en la vida de los demás. Decidió entonces ofrecerse como voluntaria en un centro comunitario para apoyar a jóvenes en situación de riesgo. A través de esa labor encontró un propósito renovado que le permitió sentirse útil, conectada y con una razón para levantarse cada mañana. Mariana descubrió que vivir con propósito no solo enriqueció su vida, sino que también transformó la de quienes la rodeaban. ¿Cómo encontrar y vivir con propósito? Reflexiona sobre lo que realmente importa. El primer paso para hallar un propósito es pensar profundamente en lo que de verdad te importa. ¿Cuáles son los valores y principios más esenciales para ti? ¿Qué legado deseas dejar? Al llegar a los 50, solemos comprender que las preocupaciones superficiales y materiales pierden importancia frente a los aspectos más profundos de la existencia, como el amor, la conexión humana, la sabiduría y la contribución al bien común. Haz una lista de tus pasiones y talentos, aquello que te hace sentir vivo, las actividades o intereses que te llenan de energía. Vivir con propósito implica alinear tus pasiones y habilidades con tus acciones cotidianas. Escribe las cosas que disfrutas y te hacen sentir realizado.
Esto te ayudará a detectar las áreas de tu vida donde puedes aportar y crecer de manera significativa. Establece metas alineadas con tu propósito. Las metas que te propongas deben ser una extensión natural de lo que valoras y de lo que anhelas alcanzar. No se trata de objetivos impuestos por otros o por la sociedad, sino de aquellos que resuenen profundamente contigo, ya sea mejorar tu salud, aprender una nueva habilidad, comprometerte con una causa o brindar ayuda a los demás. Fija metas que te acerquen a una vida más plena y con sentido. Hazlo con integridad. Vivir con propósito también significa actuar con integridad. Con el tiempo comprendemos que la verdadera satisfacción surge de hacer lo correcto, no de buscar recompensas externas. La integridad nos guía a tomar decisiones acordes con nuestros valores, llevándonos a una existencia más auténtica y completa. Busca contribuir a tu comunidad. Los estoicos enseñan que una de las formas más poderosas de vivir con propósito es aportar al bienestar colectivo. En lugar de centrarnos solo en nuestros propios intereses, buscar maneras de apoyar y ayudar a otros no solo enriquece nuestras vidas, sino que también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Esto puede expresarse a través del voluntariado, compartiendo sabiduría o brindando apoyo emocional a quienes lo necesitan. No temas reinventarte. A los 50 puedes sentir que es demasiado tarde para cambiar, pero en realidad nunca lo es. Siempre hay oportunidad de empezar de nuevo, o de reinventarte y construir una versión más consciente de ti. Si sientes que tu vida ha perdido sentido, considera redirigir tu energía hacia nuevas áreas que despierten tu interés. Muchas veces, es en la reinvención donde surge un propósito renovado. Cultiva la gratitud y la reflexión diaria. La gratitud es una herramienta poderosa para mantener el foco en lo esencial. Agradecer lo que tienes y reflexionar a diario sobre tu propósito puede ayudarte a conservar la claridad y la motivación. Practicar la gratitud con constancia también te permite reconocer el valor en los pequeños detalles de la vida, no solo en los grandes logros. Vivir con propósito es vivir en plenitud. Vivir con propósito no es algo que se alcance de la noche a la mañana, ni un objetivo superficial. Es una manera de vivir que requiere reflexión, acción y compromiso. Cuando hallamos un propósito, todo en nuestra vida se armoniza. Nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra visión de las dificultades. La vida se llena de significado cuando vivimos con intención, cuando cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos a nuestra verdad y aportar al bienestar del mundo. A los 50 años, tenemos la posibilidad de seguir creciendo y de vivir con un propósito renovado que nos haga sentir completos y realizados. Vivir con propósito. La clave para una vida plena. Al alcanzar los 50 años, es normal que las preguntas sobre el sentido de nuestra existencia y el propósito de nuestras acciones cobren mayor relevancia. A lo largo de este recorrido, comprendemos que la vida no es un camino que se transita de manera automática, sino una travesía moldeada por la manera en que decidimos afrontarla, por las decisiones que tomamos y por cómo respondemos ante lo que la vida nos presenta. El estoicismo nos enseña a concentrarnos en aquello que podemos controlar y a aceptar lo que está fuera de nuestro alcance. Nos invita a liberarnos de la ansiedad que surge al anticipar futuros inciertos y a descubrir paz y propósito en cada instante del presente. Nos impulsa a valorar lo que poseemos y a mantener la disciplina necesaria para seguir fieles a nuestros valores, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Sobre todo, nos recuerda que la esencia de una vida plena reside en vivir con un propósito claro, uno que no solo nos otorgue dirección, sino que también nos conecte con lo que realmente importa. Encontrar un propósito en la vida no consiste en alcanzar una meta final, sino en la satisfacción y el crecimiento que sentimos mientras nos mantenemos enfocados en aquello que nos da sentido.
Es el compromiso con algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través del vínculo con los demás, del cuidado de nuestro bienestar o del servicio a la comunidad. Vivir con propósito es recordar que cada día tiene valor, que aún conservamos el poder de escribir nuevas historias, de aprender y evolucionar, sin importar la etapa en la que nos encontremos. Por eso, al mirar hacia el futuro, te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente deseas para tu vida en esta etapa? ¿Qué propósito podría darle dirección y sentido a tus días, sin importar lo que hayas vivido hasta ahora? ¿Cómo podrías comenzar a vivir con mayor propósito, alineando tus acciones con tus valores más profundos? Recuerda que nunca es tarde para retomar el control de tu vida, para redirigir tu energía hacia lo que verdaderamente importa. Tienes la oportunidad de ser el arquitecto de tu destino, de generar un impacto significativo y de vivir de una manera que te llene de satisfacción y paz interior. Ahora te pregunto, ¿cuál será ese primer paso que estás dispuesto a dar para vivir con más propósito y plenitud? Compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría conocer lo que estás pensando y cómo deseas avanzar en tu camino hacia una vida más significativa.